Buenas tardes. Vamos a continuar leyendo las preguntas del catecismo y del Catecismo Menor de Westminster y vamos a tomar la pregunta número 18. Dice, ¿en qué consiste lo pecaminoso del estado en que cayó el hombre? ¿En qué consiste ese estado pecaminoso en el que cayó el hombre? Respuesta. Lo pecaminoso del estado en que cayó el hombre consiste en la culpabilidad del primer pecado de Adán, la falta de justicia original y la depravación de toda su naturaleza, llamada comúnmente pecado original, con todas las transgresiones actuales que de ella dimanan. Entonces tenemos aquí, digámoslo, que el estado pecaminoso del hombre consiste en tres partes y de ella dimanan las transgresiones actuales. La primera dice que es la culpabilidad del primer pecado de Adán. Adán pecó, pero pecó representativamente también y tiene culpabilidad toda la raza humana. Nos dice Romanos capítulo 5, versículo 18, que el pecado entró en el mundo por un hombre, es decir, Adán en la primera transgresión. Dice Romanos 5, 18 en la palabra de Dios. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Está hablando de Cristo, está hablando de Adán y de Cristo como el segundo Adán, ¿verdad? Entonces, ¿en qué consiste el estado pecaminoso en que cayó el hombre? Número uno, en la culpabilidad del primer pecado de Adán. Número dos, en la falta de justicia original, de tal manera que el ser humano nace ya con una naturaleza pecaminosa. Dice Romanos mismo que ya no hay justo ni aún uno. En Efesios nos va a decir que nacemos y que estamos en un estado de muerte espiritual. Esa es la segunda parte. Y la tercera es la depravación de toda su naturaleza, llamada comúnmente pecado original. Es decir, ahora todo ser humano tiene esa depravación. Romanos 7:14, el apóstol Pablo va a decir que porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Y en el versículo 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Entonces tenemos que el estado pecaminoso en el cual cayó el hombre consiste, número uno, de la culpabilidad del primer pecado de Adán. Número dos, la falta de justicia original. Y número tres, la depravación de toda la naturaleza humana. Y de ahí emanan todas las transgresiones actuales. De ahí tenemos que dice el Señor Jesucristo que del corazón salen los pecados, las transgresiones, las injusticias que ya cometemos cada uno en lo personal, cosas que salen en palabras, en pensamientos, en acciones pecaminosos. Entonces, pregunta número 18. ¿En qué consiste lo pecaminoso del estado en que cayó el hombre? Respuesta. Lo pecaminoso del estado en que cayó el hombre consiste en la culpabilidad del primer pecado de Adán, la falta de justicia original y la depravación de toda su naturaleza, llamada comúnmente pecado original, con todas las transgresiones actuales que de ella dimanan. Este estado en el que cayó el hombre es lamentable, es tristísimo, pero podemos así observar también la grandeza
de la esperanza que nos llega por el Evangelio de Jesucristo, esa esperanza de gloria y de dicha eterna en Cristo Jesús, Salvador del mundo, y gracias a Dios por su misericordia, por su don inefable y glorioso.